Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 12 de enero de 2025 y hoy vamos a hablar de Camus y la libertad. En el episodio anterior hemos explorado la profunda relación que tuvo Camus frente al nihilismo, también al absurdo de la vida y relacionado a la rebelión humana frente a este absurdo. Analógicamente en el mito de Sísifo, donde se presenta la noción del absurdo como la confrontación entre las expectativas humanas de sentido y la indiferencia del universo, y esta noción del absurdo lleva a Camus a desarrollar una ética de la rebelión, el rechazo a sucumbir al suicidio o a la resignación, el desafío constante de encontrar sentido en un mundo sin él. Hoy vamos a adentrarnos en otro concepto fundamental de la filosofía de Camus, es la libertad. A través de sus escritos, el filósofo francés reflexiona sobre cómo la libertad se enfrenta al absurdo, cuál es su significado en un mundo carente de propósito trascendental y cómo la experiencia humana de la libertad puede ser tanto una carga como una oportunidad. Para Camus, la libertad es en primer lugar una condición existencial que se enfrenta directamente al absurdo. Si la vida no tiene un sentido superior, el hombre se encuentra libre para crear sus propios valores y significados. Sin embargo, esta libertad no es sinónimo de felicidad o de satisfacción inmediata. En el universo sin propósito trascendental, la libertad puede sentirse opresiva, incluso angustiante, pero también abre la posibilidad de una respuesta digna frente al vacío existencial. En obras como El extranjero y La peste, Camus describe cómo los individuos son confrontados con la responsabilidad de su propia existencia. La libertad, entonces, no es solo la capacidad de elegir, sino también la carga de asumir las consecuencias de esas elecciones sin recurrir a excusas ni a sistemas de valores impuestos. A lo largo de su obra, Camus rechaza las ideologías que prometen un sentido predefinido como el nihilismo o el pensamiento totalitario. Para él, la verdadera libertad consiste en vivir con honestidad ante lo absurdo, reconociendo la falta de sentido, pero también la posibilidad de una vida auténtica, de crear una vida auténtica que en última instancia puede ser vivida con ética, pero basada en la solidaridad y en el respeto mutuo. Y así la libertad de Camus se revela como un concepto ambivalente, es tanto una condena como la oportunidad, o sea, un reto que obliga a enfrentar el absurdo y encontrar un camino personal a través de él. Para Camus, la libertad está profundamente ligada a su concepto del absurdo. En su obra El mito de Sísifo, Camus plantea que la vida humana está caracterizada por la búsqueda constante de sentido. Mientras que el universo es indiferente y carente de propósito, este choque entre la necesidad humana de sentido y la indiferencia del cosmos crea lo que Camus llama el absurdo, y en este contexto, donde la libertad adquiere un papel fundamental, pero también es algo complejo y es algo paradójico, donde la libertad en el pensamiento de Camus no es una libertad cualquiera, no se trata de una liberación de las restricciones externas o la opresión política, aunque esas también son dimensiones que él toca en la libertad, pero en el contexto filosófico la libertad es la capacidad de enfrentarse al absurdo, sin recurrir a escapatorias como el suicidio o las creencias religiosas o una ideología que trascienda la vida, que vaya más allá. Entonces para Camus el absurdo surge en esta búsqueda de sentido en un mundo que no ofrece indiferente en otros casos, ¿no? Y por lo tanto el ser humano se enfrenta a un dilema fundamental en aceptar la falta de sentido y vivir con ello, o abandonar la vida. Entonces Camus se opone al suicidio como solución al absurdo y sin que se considere que este acto implica escapar del desafío de vivir de manera auténtica en un universo sin respuestas, en un mundo, en lugar de sucumbir a la desesperación. Camus propone que la libertad real radica en aceptar el absurdo y seguir viviendo, enfrentando así esta falta de sentido sin renunciar a la existencia. La libertad como rebelión constante es un proceso continuo de rebelión. En el mito de Sísifo y en sus obras La peste y El extranjero, Camus muestra que el hombre se enfrenta al absurdo, no solo aceptándolo, sino que resistiendo a la tentación de abandonar a la desesperación y sucumbir frente al suicidio o la religión. Entonces en esta resistencia, esta rebelión surge como algo que le otorga al ser humano la verdadera libertad, ¿no? Y rebelarse ante el absurdo significa rechazar las soluciones fáciles que proponen las religiones, el nihilismo o las ideologías absolutistas que buscan dar sentido a la vida o a través de dogmas externos, en
lugar de eso, Camus sugiere que la libertad auténtica es una respuesta personal que consiste en vivir plenamente, aún sabiendo que la vida no tiene un sentido preestablecido. Entonces la rebelión no es una lucha externa, sino una actitud interna frente a la vida misma. A diferencia de otros filósofos que pueden ver a la libertad como un espacio para la liberación de la voluntad individual o el ejercicio del poder, para Camus la libertad también viene con responsabilidad. La libertad de vivir sin un propósito trascendental implica que cada individuo debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. En este sentido, la libertad no solo es un derecho, sino una carga que nos obliga a tomar las riendas de nuestra vida. Entonces Camus nos muestra que al liberarnos del peso de búsqueda de un sentido externo, somos responsables de crear nuestros propios valores. La libertad es entonces la capacidad de ser dueños de nuestras elecciones, sabiendo que no hay un propósito superior que nos guíe, pero que al mismo tiempo tenemos que poner poder de definir también nuestra vida a través de la autenticidad, el amor, la solidaridad y la acción en el mundo, pero la acción consciente, dándonos cuenta de las decisiones que tomamos. Y aunque Albert Camus y Sartre comparten ciertas preocupaciones filosóficas, especialmente en lo que se refiere a la condición humana o el absurdo, sus enfoques sobre la libertad divergen de manera importante, porque ambos desarrollan ideas existencialistas, pero mientras que Sartre desarrolla una teoría de la libertad más centrada en la voluntad individual y en la creación de sentido, Camus tiene una visión de la libertad más relacionada con la aceptación del absurdo y la rebelión. Para Sartre, la libertad es una piedra angular en su filosofía, ¿no? Y en su famosa frase, la existencia precede a la esencia, Sartre sostiene que los seres humanos no nacen con una naturaleza, un propósito predeterminado. Al contrario, los seres humanos son libres para definirse a sí mismos a través de sus elecciones y acciones. La libertad en Sartre es absoluta. Estamos condenados a ser libres, mencionando no tenemos un yo esencial que nos determine, sino que debemos crear nuestra propia identidad a través de las decisiones que tomamos. Pero para Sartre ve también la libertad como una carga angustiante, la idea de que somos responsables de que cada acto que hagamos va a repercutir, y no vamos a buscar justificaciones externas como una moral universal o una divinidad. Entonces esto genera lo que él llama angustia existencial, y esta libertad es también radicalmente individualista, ya que en última instancia cada individuo es responsable de sí mismo. Pero para Camus, en comparación, la libertad está vinculada al absurdo. Para Camus la libertad no radica en crear nuestro propio sentido, como aceptar el absurdo y vivir con ello, mientras que Sartre ve la libertad como un proyecto de autodefinición y creación de valores personales. Camus lo entiende más como una respuesta al vacío del mundo. La libertad camusiana implica vivir con plena conciencia de que la vida no tiene un sentido trascendente, pero seguir adelante a pesar de ello, rebelándonos contra el absurdo de nuestra existencia. Camus no considera la libertad como una simple capacidad de elección, sino como una lucha constante para no sucumbir al nihilismo o al suicidio, sino que vivir con autenticidad y rebelión. La libertad en este sentido se experimenta a través de la resistencia al vacío del mundo, y Sartre ve la libertad que está acompañada de una gran responsabilidad. Si somos libres de elegir nuestras acciones y definirnos a nosotros mismos, entonces somos completamente responsables de lo que hacemos. En Sartre, entonces no existe una moralidad externa que nos dicte qué es correcto o incorrecto, lo que nos coloca ante una gran angustia, y la libertad sartreana genera esta angustia existencial que no se puede escapar, que no podemos escapar, ya que no hay ninguna justificación última para nuestra acción, y eso nos obliga a asumir una libertad total, como en episodios anteriores mencionamos, ¿no? La total responsabilidad de nuestra libertad es nuestra toma de decisiones. Entonces, pero Camus también reconoce la responsabilidad, pero de una manera diferente. En lugar de centrarse en la creación activa de sentido, la responsabilidad de Camus está vinculada a las decisiones de seguir viviendo en medio de un mundo que parece no tener sentido. Entonces la libertad para Camus no es un campo de acción en el que cada individuo pueda crear su escena a su gusto, sino un espacio en el que al ser conscientes del absurdo decidimos rebelarnos contra él, y esta rebelión es un acto de responsabilidad ante la vida misma frente a un universo indiferente. Entonces la angustia en Camus es es un poco la necesidad de crear sentido, y más aceptar el vacío de la vida, del hecho de que no hay un sentido superior que nos oriente. A pesar de esta angustia, la libertad camusiana es un acto de afirmación, de vivir auténticamente en la rebelión contra el absurdo. En Sartre,
podemos ver que nos propone que somos responsables de la creación de nuestros propios valores. Al carecer de una esencia preestablecida, cada individuo tiene la libertad de establecer sus propios vínculos morales. Entonces la libertad sartreana implica que debemos conformarnos en elegir bien estos valores, sin excusas ni justificaciones externas, en el acto mismo de autodefinición en un mundo sin guía. Pero para Camus, por otro lado, sostiene que aunque hay un sentido último que no existe, tampoco valores trascendentales, los seres humanos pueden encontrar un sentido provisional en sus relaciones y su creatividad y solidaridad, pero sin embargo estos valores son humanos y no provienen de ninguna autoridad superior. La diferencia principal es que mientras Sartre subraya la autodeterminación del individuo para crear sentido y valores, Camus enfatiza la rebelión constante contra la indiferencia del universo. En lugar de una creación activa de sentido, Camus aboga por una actitud de afirmación a la vida a pesar de su falta de sentido absoluto. Sartre ve también el suicidio como una negación de la libertad. Para él, incluso el suicidio es una elección y rechazar la vida, que es rechazar la vida, ¿no? De esta manera, rendirse a una falsa idea de no libertad para Sartre. No obstante, ofrece una visión más optimista de la libertad como una potencialidad infinita para la acción humana. Entonces Camus, en cambio, reconoce el suicidio como una posible reacción ante el absurdo, pero la rechaza. En el mito de Sísifo argumenta que el suicidio sería respuesta más fácil a Sísifo, ¿no? Que se suicidaría, pero sería la más indigna, dado que Camus propone que en lugar de renunciar a la vida, el hombre debe afirmar la vida a pesar de su falta de sentido. La libertad en su visión es la de seguir viviendo, no de manera conformista, sino con una rebeldía ante el vacío. Y la principal diferencia entre Camus y Sartre en cuanto a la libertad es que Sartre la ve como la capacidad activa de autodefinición y creación de sentido. Entonces Camus entiende más como una respuesta al absurdo y una rebeldía frente a la falta de significado universal. Ambos filósofos coinciden en la libertad, en la importancia de esta libertad, pero Sartre pone énfasis en la creación personal de valores, mientras que Camus resalta la necesidad de afirmar la vida, de resistir al vacío de la existencia, y ambos reconocen la angustia existencial, pero en Sartre esta se asocia con la responsabilidad de elegir, mientras que en Camus se vincula con la aceptación del absurdo y la persistencia en la rebelión. La visión de Albert Camus también sobre la libertad es arraigado hacia un concepto del absurdo que tiene profundas implicaciones tanto éticas como de la vida cotidiana. Para Camus, la libertad no solo es una condición existencial, sino una respuesta activa y consciente de la falta de sentido trascendental en el mundo, y esta perspectiva ofrece una ética de la rebelión que desafía los conceptos tradicionales de moralidad que son impuestas por sistemas religiosos, políticos, filosóficos, y promueve una vida más auténtica, responsable y solidaria. En la ética camusiana, que está basada en la aceptación del mundo, reconocimiento de que no hay un sentido superior o trascendental que guíe la existencia humana, pero sin embargo, esta ausencia de un propósito divino o preestablecido no condena al individuo a la desesperación, al contrario, es la libertad la que abre una posibilidad de vivir auténticamente. Al no existir una moral universal o un sentido predefinido, cada individuo debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. En lugar de delegar esta responsabilidad en una autoridad superior, el ser humano es el único responsable de dar forma a su vida, y la libertad en este contexto se convierte en un desafío constante de hacer frente a la vida sin excusas, sin recurrir a sistemas de valores impuestos y con la plena conciencia de que cada acción tiene sus consecuencias. Pero la ética de Camus también rechaza las soluciones fáciles que proponen las ideologías totalitaristas o religiosas que pretenden proporcionar un sentido trascendental a la vida. Para Camus, estos sistemas son falsos consuelos que despojan al ser humano de su libertad. Entonces, la verdadera ética es aquella que surge del reconocimiento de que el mundo es indiferente y que a pesar de ello podemos vivir de manera plena, siendo conscientes de nuestras acciones y relaciones. Y en la vida cotidiana, la ética camusiana implica la actitud de afirmarse ante el absurdo, y esto significa que aunque el mundo carezca de un propósito último, no estamos condenados a la inacción ni a la desesperación. Camus nos invita a vivir una vida plena enfrentándonos a la falta de sentido de manera auténtica. Y Camus no entiende la rebelión como una lucha externa, sino como una actitud interna de afirmación a la vida. En lugar de ceder a la tentación de rendirse ante la futilidad de la existencia, en la rebelión implica esa rebelión que la conciencia plena de la vida tiene un propósito trascendental, pero al mismo tiempo decide seguir adelante.
aunque este propósito trascendental nunca se llegue a alcanzar, y este acto de rebelión es una forma de libertad auténtica que no se puede someter al vacío ni a la desesperación. Es importante también los pequeños momentos de la vida cotidiana, hay pequeños momentos donde Camus menciona que cobra un valor intrínseco a pesar de su falta de sentido. Y en esta obra El extranjero y la peste, Camus muestra que los individuos, en medio de circunstancias de sufrimiento y vacío, pueden encontrar significado en actos simples y en las relaciones humanas, en el aquí y el presente, en el momento mismo, ¿no? Y se convierte entonces en el espacio en el que se puede construir una vida digna, y esto implica un aprecio por los detalles cotidianos y un rechazo a la alienación y la distracción constante por ideologías que nos alejan de nuestra experiencia directa de la vida. Aunque Camus defiende la ética basada en la libertad individual, también subraya la importancia de la solidaridad. La libertad es un acto egoísta, menciona, es en cambio un compromiso con los demás. La solidaridad se presenta como una respuesta ética frente al absurdo, porque a pesar de la falta de sentido trascendental, el sufrimiento ajeno no pierde importancia, porque Camus rechaza la idea de indiferencia del universo, y esta que tiene que justificar un tipo de egoísmo, ¿no? Esta indiferencia del universo genera egoísmo, en otras palabras, rechaza esto. En cambio, promueve una ética de la compasión y el compromiso mutuo. En ambas obras, La peste y El extranjero, Camus ilustra cómo los individuos se enfrentan a la adversidad y el sufrimiento mediante el apoyo mutuo de sus amigos, y aunque cada ser humano es responsable de su propia libertad, su libertad se realiza plenamente solo en la solidaridad con los demás, y en el caso de La peste, los personajes enfrentan a la tragedia, pero la viven juntos, ayudándose entre sí, a pesar de la ausencia de una justificación cósmica para ese sufrimiento. Y esta solidaridad no proviene de un mandato moral externo, sino una decisión libre de actuar a favor de la humanidad, y que esta humanidad sea compartida, o vivir en sociedad, en comunidad. Y la libertad, en cambio, también tiene una dimensión política, porque rechaza las ideologías totalitaristas que promueven un sentido absoluto para la vida y la sociedad. Tenemos que entender que es una extensión, ¿no? Camus considera que el ser humano no puede ser reducido a una pieza de maquinaria política o ideológica, sino que debe permanecer libre en su pensamiento y en su acción. En su confrontación con la totalidad, Camus sostiene que, aunque el hombre no puede encontrar un sentido trascendental, su libertad y política debe ser preservada. La opresión de la libertad individual a través de las ideologías rígidas es visto por Camus como una violación del principio fundamental de la autonomía humana. Entonces, la verdadera libertad es para él aquella que permite a los individuos decidir sobre su destino sin ser sometidos a estructuras de poder que los nieguen la autonomía, que les nieguen la autonomía cuando ellos están eligiendo un destino que no está predeterminado por algo externo. Y en la ética camusiana, los héroes no son aquellos que buscan un propósito trascendental o divino, sino que los que afirman la vida a pesar de las contradicciones. El hombre o la mujer que vive de manera auténtica frente al absurdo y que se enfrenta a las adversidades de la vida con una actitud de rebelión pacífica, pero a la vez solidaria. Y este es un verdadero héroe camusiano, menciona Camus. En la filosofía de Camus se puede ver esto, y esto se ve en personajes como Marsal en El extranjero y el Dr. Ripes en La peste, quienes, aunque no tienen respuestas definitivas o trascendentales, viven con la honestidad y el compromiso que les permite enfrentar la vida tal y como es. Y esta honestidad evidentemente los hace auténticos, y en la autenticidad está la libertad, ¿no? Y la vida de Camus es bastante interesante, pero porque vi esta etapa de posguerra, pero sin embargo la reflexión más importante sobre la vida en un sinsentido es la idea de que la vida no tiene un sentido inherente o trascendental, que esto es uno de los pilares del existencialismo y evidentemente de la filosofía de Sartre y Camus. Otro tema interesante es la libertad frente al vacío. La vida no tiene propósito inherente, entonces los seres humanos se enfrentan a un vacío existencial que paradójicamente se convierte en una fuente de libertad. Al no haber un sentido impuesto por una fuerza externa, como una divinidad o una ideología universal, somos libres de crear nuestro propio sentido dentro de nuestras limitaciones. Y esta libertad es la responsabilidad que al principio puede parecer agobiante, pero también ofrece una extraordinaria oportunidad
porque nos abre la posibilidad de ser auténticos y vivir según nuestros propios valores que hemos creado. Entonces la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir cómo responder ante el absurdo o al vacío que nos rodea. Cada acto, cada pequeña cosa que sea, cada afirmación se convierte en una declaración de nuestra existencia. Elegir con honestidad, elegir vivir con amor, con solidaridad, con compasión, a pesar de saber que no hay un propósito cósmico que va a justificar esas elecciones, es una respuesta valiosa que podemos dar a la vida, en la filosofía de la libertad frente al vacío, en todo el contexto existencialista, especialmente en la filosofía de Camus. Vivir sin sentido inherente también plantea una pregunta ética, ¿no? Si no hay un propósito trascendental que nos guíe en nuestras acciones, ¿cómo debemos vivir? Y la respuesta camusiana es esta cuestión: es que aunque no hay un sentido predefinido, la vida no está desprovista de valor. El valor de nuestras acciones, de nuestra existencia, se construye en el presente, aquí y ahora, en las decisiones que tomamos, en las relaciones que establecemos y en la forma en que enfrentamos las adversidades. La ética de Camus se basa en la moralidad humana sin apelaciones a lo divino, como vimos antes, pero la vida tiene un valor en sí misma, como un tipo de nihilismo, o que Nietzsche le daría el vitalismo, pero el simple hecho de existir y la posibilidad de vivir plenamente a pesar de lo absurdo nos otorga un sentido provisional, y este sentido provisional hace que nos levantemos cada día con nuevas formas de concebir el absurdo, de rebelarse contra el absurdo y a reconocer que todos compartimos esta misma condición del absurdo. Se genera una solidaridad natural con los demás seres humanos y un impulso para buscar la justicia, la compasión, el apoyo mutuo en medio de la incertidumbre, como en el contexto de Sartre, de Camus, es la posguerra. Entonces se buscaba este tipo de unión, solidaridad y creación a través de las estructuras sociales. Un tema muy interesante también es el vacío o la angustia existencial que acompaña a la conciencia de la vida carente de un sentido inherente, ¿no? Paradójicamente, el motor de la vida más plena y auténtica es esta angustia existencial, pero también conlleva una libertad, y este vacío no debe entenderse como algo que debe ser temido o evitado, sino como una oportunidad para vivir con intensidad, para crear nuestras propias razones para vivir, y así la angustia existencial, lejos de ser un obstáculo, puede ser un impulso para buscar experiencias significativas, para amar más profundamente, para trabajar por un mundo más justo y demás fines provisionales que le podemos dar. La angustia es en muchos sentidos el aprecio de nuestra libertad, la conciencia de que hay una verdad última, pero no la podemos alcanzar, con lo cual no hay un propósito predeterminado. Y esto puede ser desconcertante, pero es también lo que nos permite actuar con plena autoridad y responsabilidad, ¿no? Y en última instancia, la vida, en un sinsentido, es una paradoja, está vacía de un propósito trascendente, pero al mismo tiempo está lleno de posibilidades de crear significados y relaciones. La ausencia de un sentido predefinido no nos lleva a la separación, sino Camus nos diría que nos lleva a la libertad para vivir plenamente, a pesar de todo, de manera compartida. Y el absurdo no es algo que debamos temer o rechazar, sino algo que nos invita a revelarnos, a afirmar la vida tal y como es y a encontrar el significado en nuestras capacidades para amar, para actuar, para experimentar en un mundo en su total complejidad, en todo el mundo. Entonces en este sentido nos es dado esta filosofía, y es más que un individuo egoísta en un mundo indiferente, sino es una filosofía que nos dice que la verdadera libertad está en la unión con los demás, pero esta unión con los demás se genera de forma natural, de forma de la vida. Entonces tenemos que crear un sentido propio, un sentido que, aunque efímero, esté profundamente enraizado en la autenticidad de nuestra experiencia humana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con el episodio número 13 de enero, el existencialismo y la cultura contemporánea. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.